exposición número 1 de química y farmacia. Ya, adelante. Ya, nosotros como integrantes somos Emerson Curumilla, Cairon Pérez, Brian Villarroel y yo, Ignacio Barca. A nosotros nos tocó, o sea, elegimos el problema número 16, el cual tomaba en base en sí las respuestas del problema número 15. Para poner en contexto, el problema número 15 nos decía como solución que un mol de agua pesa 18 gramos, por lo cual 5.6 moles de agua tienen una masa igual a 5.6 por 18 gramos, que sería igual a 100.8 gramos. Eso es para poner en contexto los datos que voy a ocupar para este problema, que son del problema anterior. Ya. Nuestro problema en sí decía, usando el problema anterior, calcule el número de moléculas de un gramo de agua. Como procedimiento, nosotros primero tenemos que calcular la masa atómica del agua de un mol. Para eso tenemos que usar la tabla periódica, sacar sus masas y luego sumarlas. Así podremos calcular la masa de moléculas del agua, las cuales son H, que es igual a 1, ya que está ubicada en la, en la primera parte de la tabla periódica. H igual a 1, ahí tendríamos 2, que es H2O, y O 16, que eso es igual a 18. Sí. Ya, el procedimiento que vamos ocupando, sea n el número de moléculas en gramos de agua, sabemos que un mol de agua tiene una masa de 18. Luego el número de moles de un gramo sería 1 partido en 18, que sería igual a 0,0555, sería como 5 periódico casi, porque termina al final un 6. Entonces nos daría que ese resultado sería igual a 1 gramo. Sí. Ya. En este paso vamos a utilizar los moles, o sea, Na, que lo pondríamos en la fórmula empleada en la parte de abajo. No, sí, ocuparíamos N como número de moles y Na como la constante de Avogadro. La constante de Avogadro todos sabemos que es 6,2 por 10 elevado a 23. Entonces, ocupando la fórmula que aparece en la parte de abajo, después que dice, por lo tanto se detiene, abajito, ahí está la fórmula que ocupamos, y multiplicamos el 0.55556 por el 6,02 por 10 elevado a la 23. Entonces, esto nos dio como resultado 3,3444 por 10 elevado a la 22. Y como resultado, obtuvimos al final que un gramo de agua hay 3,344444 por 10 elevado a la 22 moléculas de agua. Encontramos en un gramo. Y eso más que nada sería el problema. ¿Hay espacio para preguntas? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa? Yo tengo una pregunta. ¿Dónde aparece la ecuación de primer grado o la ecuación de segundo grado en este problema de planteo? En realidad, viéndolo y realizándolo, no aparece como una ecuación de primero o segundo grado. Y en el anterior tampoco. O sea, nosotros le preguntamos a usted y usted nos dijo que ocupáramos este. Les dijimos, ocupamos el 15, ocupamos el 16, y usted nos dijo, ocupen el 16. Claro, lo que pasa es que este problema se puede resolver de la misma manera, pero definiendo la incógnita, o sea, por lo menos definir un X, ¿me entiende? Hicieron el desarrollo, pero no me definieron una incógnita, porque en el fondo es una ecuación de primer grado que ustedes le reemplazan, ¿me entiendes? Despejan el N, no Sí, sé. por eso. Sería una ecuación de primer grado porque estaría despejando n para sacar su resultado. N al final terminaría igual a 3,3444 por 10 elevado a la 22. Entonces sería una ecuación de primer grado. Claro.
¿Hay alguna pregunta del curso? ¿No? ¿No hay consultas? ¿No? Ok, ya estimado. Entonces, grabación número 2, perdón, grupo número... Ya, adelante. Bueno, buenas tardes compañeros y compañeras y profesora presente. Mi nombre es Carlos Fariña y junto a mis compañeros Valentina Caris Rojas, Zenaida Alfaro y Fernando Jofre, vamos a darle la solución del problema 28, que es sobre una prensa hidráulica. ¿Qué dice la primera parte del problema? En una prensa hidráulica se tienen dos cilindros de hierro de distinto diámetro, los cuales están conectados en su parte inferior a un recipiente sellado que contiene agua o aceite. Si se presiona uno de los cilindros, entonces la presión se transmite a través del agua y como resultado de ello se mueve el otro cilindro. Si los cilindros tienen secciones laterales de áreas A1 y A2, entonces las fuerzas aplicadas F1 y F2 satisfacen la relación. Esto quiere decir que F2... Espera un segundo, Carlos, perdón que lo interrumpa. ¿Sí? Denos un espacio, por favor, para poder leer el problema nosotros. Sí, no hay problema. Ya, perfecto. Ya. Esto quiere decir que F2 es igual a F1 dividido A1 por A2. ¿Lo entienden? Porque yo de esta forma no lo entiendo, así que lo vamos a explicar de otra forma. ¿De dónde sale esto, en primer lugar? Esto es una ley que se llama Principio de Pascal para prensa hidráulica. Esto quiere decir que la fuerza aplicada entre el embolo menor, representado como F1, dividido el área del embolo menor, representado como A1, es igual a la fuerza aplicada del embolo mayor, representado como F2, dividido el área del embolo mayor, mayor, representado como A2. Si se dan cuenta, en esta fórmula de acá, la diferencia con la fórmula que tenemos arriba, es que solamente este A2 pasó multiplicando hacia este lado. Y ahí tenemos la explicación de esto, pero de una forma más sencilla. Ahora, la otra parte del problema, que es donde viene la pregunta. Si los cilindros tienen área de base igual a 10 centímetros cuadrados y 93 centímetros cuadrados respectivamente, ¿qué fuerza hay que ejercer sobre el primer cilindro para tener una fuerza de 1000 kilogramos sobre el segundo cilindro? Vamos a anotar nuestros datos para recordar que era A1. A1 representa el área del embolo menor. Entonces, entre 10 centímetros y 93 centímetros, claramente es menor el 10, así que nuestro A1 va a ser igual a 10 centímetros cuadrados. Y por ende, el A2 va a corresponder a 93 centímetros cuadrados. Nuestra pregunta dice, ¿qué fuerza hay que ejercer sobre el primer cilindro? O sea, nos están preguntando sobre la fuerza del primer cilindro. Esta va a ser nuestra incógnita. Para tener una fuerza de 1000 kilogramos sobre el segundo cilindro. O sea, nuestra fuerza 2 va a ser igual a 1000 kilogramos. Recordando la fórmula que tenemos antes, lo único que tenemos que hacer es despejar este A1 hacia acá para que pase multiplicando, porque queremos dejar la F1 solita para poder saber su valor. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar los datos. F2 corresponde a 1000 kilogramos, A2 corresponde a 93 centímetros y A1 corresponde a 10 centímetros cuadrados. Los centímetros con los centímetros se eliminan y nos quedaría solamente kilogramos. Y aquí al hacer la multiplicación y división, nos daría que F1 es igual a 107,52 kilogramos. Entonces, para responder la pregunta que teníamos antes, nuestra respuesta sería, con esta prensa hidráulica se requiere ejercer un peso de 107,5 kilogramos en un extremo para levantar un peso de 1000 kilogramos en el otro extremo. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Usted tiene que preguntar, ¿hay consultas? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No hay preguntas? Ya.
Muchas gracias, estimado. Listo, comenzamos con la exposición número 3. Adelante. Ya. Buenas tardes. Hoy voy a exponer sobre un planteamiento y su resolución, un problema relacionado con química. Los integrantes son Nicole Becker, Fernanda Cabello, Yasmín Ramírez y quien les habla, Cristal Araya. Ahí está. El problema es el agua producida de la combustión de octano. No, la primera pregunta es ¿cuántos moles de agua se producen en la combustión de un mol de octano? La segunda pregunta es ¿cuántos litros de agua se producen en 50 litros de octano al quemar? Como dato, tenemos la densidad del octano, que es 0,7 gramos dividida en ml. ¿Cómo? La última parte no la entendí. Que la densidad del octano es 0,7 gramos dividida en ml. 0,7 gramos por ml. Uh-huh. ¿Qué significa eso? ¿Puedo preguntar, o pregunto al final mejor? Ya, es que ahora o sea, ¿leyeron el problema o No lo le pasamos? interrumpo. Al final le pregunto. Ya. Para entender el problema, tenemos que saber la ecuación de oxidación del octano, que viene expresada por un mol de octano más 14 moles de oxígeno producen 8 moles de dióxido de carbono más 9 moles de agua que liberan calor. De acuerdo a esto, se tendrá que un mol de octano produce 9 moles de agua. Como datos tenemos la densidad del octano, que es 0,7 gramos por ml, el volumen, que tenemos 50 litros de octano, la fórmula, como fórmula tenemos la de la densidad, que es masa dividido en volumen, que por eso la de la densidad es gramos por ml, porque la masa está expresada en gramos y el volumen está expresado en ml. La fórmula de mol, que es masa dividido en masa molar y su unidad es mol. Para calcular el número de moles en 50 litros de octano, que es la primera pregunta, buscamos primero la cantidad en gramos de esta sustancia, la cual llamaremos M. Para calcular M, debemos ocupar la fórmula de densidad, ya que tenemos esta y el volumen. Entonces solo tenemos que despejar M, que es nuestra incógnita. La fórmula de densidad ya antes mencionada es esta, pero el volumen está en ml, entonces, y a nosotros nos están dándolo en litros, entonces tenemos que multiplicarla por 1000 para pasarlo a ml. Entonces solo reemplazamos, tenemos los 0,7 gramos mol, o sea, gramos ml, es igual a m, que es nuestra incógnita, dividido en 50.000 ml. Al pasar 50.000 multiplicando, nos da un resultado de 35.000 gramos de octano. Para calcular los mol del octano, tenemos que ocupar la fórmula de mol, que es masa dividido en masa molar. Anteriormente ya calculamos la masa, entonces ahora solo tenemos que calcular la masa molar. Para calcular la masa molar, tenemos que saber que la fórmula del octano es carbono 8 y hidrógeno 18. Entonces tenemos 8 carbonos que hay que multiplicarlo por su peso atómico, que es 12, da un total de 96. La del hidrógeno tenemos 18 hidrógenos que hay que multiplicarlo por su peso atómico, que es 1, da un total de 18. Hay que sumar los resultados, 96 más 18 da 114 gramos mol de octano. Esa sería la masa molar. Ahora ahora que ya sacamos la masa y la masa molar, solo reemplazamos la fórmula. Tenemos 35.000 gramos dividido en 114 gramos mol. Eso da un total de 307,01 mol de octano. Ya. La primera pregunta era, ¿cuántos moles de agua, la cantidad de moles de agua producía la combustión de un mol de octano? Aquí tenemos un mol de octano que produce 9 moles de agua. Entonces, ya que sabemos los moles de octano, que serían 307,01, hay que multiplicarlo por 9, que da 2.763,09 moles de agua. Estimada, ¿puedo interrumpirla? ¿Sí? Lo que pasa es que yo no sé por qué, ¿de dónde saca usted que un mol de octano produce 9 moles de agua? Aquí, en la fórmula de esta que está aquí. Estos son los productos y esos son los reactantes. La combustión Pero la combinación de
de las dos cosas, digamos, del mol de octano con los Sí. 14 de oxígeno. El oxígeno producen 8 moles de dióxido de carbono más 9 de agua. Ah, ya. Ya. Entonces, al que un mol de octano produce 9 moles de agua, entonces, como ya sabemos, los moles de octano que lo sacamos anteriormente hay que multiplicarlo por 9 porque produce 9. Eso nos da el resultado de los moles de agua, que serían 2.763,09 moles de agua. Entonces, se podría decir que la combustión de un mol de octano se obtiene en 2.763,09 moles de agua. Ya, la segunda pregunta decía, la cantidad de litros de agua producidos en 50 litros de octano al quemarse. Eso lo vamos a calcular con la fórmula de mol para obtener los gramos que sería del agua, que sería nuestra incógnita, ocupando esta fórmula de mol. Anteriormente sacamos los mol de agua, nuestra M sería nuestra incógnita, y ahora vamos a sacar la masa molar del agua. Como lo hicimos anteriormente, tenemos 2 hidrógenos que hay que multiplicarla por su peso atómico, sería 2, y un mol de oxígeno de acá por 16, que sería su peso atómico, y la suma de esto sería 18 gramos mol. Entonces ahora solo reemplazamos los resultados en la ecuación. Tenemos los moles, que es igual a la masa, que es nuestra incógnita, dividido en 18 gramos mol. Al despejar eso, nos da 49.734,18 gramos de agua, pero nos están preguntando la cantidad de litros. Entonces pasamos de gramo a litro con regla de 3. Tenemos que 1 litro es igual a 1000 gramos, y X litro que queremos transformar es igual a 49.734,18 gramos. Ay, no, Aplicamos regla. ¿Ah? ¿Un litro son 1000 gramos? Sí, queremos saber cuántos litros son 49.734 gramos. Ah, ok, ya. Ya. Entonces aplicamos regla de 3 y da 49,7 litros de agua. Entonces podríamos decir que se producen aproximadamente 50 litros de agua por la combustión de 50 litros de octano. Ya. Esa sería la presentación. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Ya? ¿Nadie tiene dudas? Ay, Ya, perfecto. Gracias, estimada. Ya. Comenzamos con la cuarta presentación. Adelante. Ya. Buenos días, compañeros. Yo soy Roxana Burgos. Mi equipo está conformado por Camila Arjona, Vania Pérez y John Tafur. Y hoy vamos a hablarles sobre un problema de aplicación y su resolución. Bueno, el problema es el siguiente. Un rectángulo tiene una altura de 3 veces la longitud de la base, y si se incrementa la base en 3 centímetros y la altura en 5 centímetros, entonces el área es de 319 centímetros. ¿Cuáles serían las dimensiones del rectángulo? Bueno, como dice el ejercicio, la altura es 3 veces mayor que la base. Es decir, que la base sería X y la altura 3X. Entonces, el primer paso sería, sea X la longitud de la base, como ya dijimos, luego la altura será 3X. Entonces, al incrementar los lados, cada uno, como se dijo en el problema, que la base sería aumentada en 3 y la altura en 5, aquí usamos la fórmula de área de un rectángulo, que sería base por altura, incluyendo todos los datos anteriores. Entonces, aquí tenemos la fórmula arriba, en el primer paso, y luego efectuamos la operación, que sería multiplicando. Entonces, vamos a multiplicar término por término. Entonces, x por 3x sería 3x al cuadrado, x por 5 sería 5x, 3 por 3x sería 9x, y 3 por 5 sería 15. Todo esto igual a 319. Luego seguimos efectuando y terminamos con una ecuación de segundo grado que sería 3x al cuadrado más 14x menos 304. Aquí vamos a utilizar la fórmula para la ecuación cuadrática, teniendo como a igual a 3, b igual a 14 y c igual a menos 304. Aplicamos la fórmula, todo esto en nuestra calculadora,
No sé si quiere que le explique más allá. No. Ya. Y obtenemos x sub 1 y x sub 2. Como una de las respuestas es negativa, la descartamos porque las longitudes no son negativas, no se toman como negativas. Entonces, como respuesta tendríamos al 8. Luego, como respuesta final tendríamos que, como ya dijimos anteriormente, la altura es 3 veces la base, entonces sería 3 por x, que x sería 8, entonces 3 por 8 igual a 24. Y la base, como es x, sería 8. Muchas gracias. Ya. ¿Hay alguna pregunta que tengan respecto del desarrollo del problema? ¿No? Quinto grupo que expone. Adelante. Quinto grupo, nosotros vamos a presentar hoy día el problema del globo aerostático. Ya. El problema dice, un globo aerostático pesa 50 kilogramos sin inflar. Como se ve en la imagen, al inflarse con helio, su radio tiene un radio de 5 metros. ¿Cuánto pesa el globo a temperatura de 25 Celsius? Sí, es un problema cortito, pero tiene mucho enredo. Es una ecuación tras otra ecuación tras otra ecuación. Los datos importantes que tenemos que tomar son el radio, la temperatura y nada más. Los 50 kilogramos es un dato que está como para rellenar. No nos da relevancia a lo demás. Ya. La ecuación que se ve aquí es la ecuación principal que vamos a utilizar. Lo que nos piden es la masa. Y para resolver este problema mucho mejor, podemos resolverlo con un volumen específico, porque si nos damos cuenta, el problema anterior es un globo aerostático que se rellena con helio, que el helio es un gas noble y es un gas ligero. Entonces, de esta forma, y con esta ecuación podemos resolverlo muy rápido y de manera más precisa. Nuestra M es la incógnita. El volumen es el volumen del globo ya inflado, y este es el volumen específico del helio, que siempre en condiciones normales es 5,6 litros por gramo. Tenemos nuestro volumen específico, esta es nuestra incógnita, pero nos falta el volumen de nuestro globo aerostático, por lo tanto tenemos que sacarlo con otra fórmula, que es esta. Esta fórmula es de dilatación de gas, y esto ocurre exclusivamente cuando la presión no está influenciando el globo. VO es el volumen inicial, delta T es la temperatura inicial menos la final, o final menos inicial. Es V sub 0. ¿Ah? El V sub 0, ese VO que usted dice, es V sub 0, que es velocidad inicial. ¿Sí o no? No, volumen. ¿Otra? Estamos hablando de volumen. Ah, No es velocidad, es volumen, porque la velocidad es la V corta, pero es chiquitita, es la minúscula, no la mayúscula. ya, perfecto, gracias. Ya, continúen. Está delta T y la constante de dilatación de gas. La constante de dilatación de gas es, como lo dice, es constante, y como es un coeficiente, y es un número que para todo gas sirve, sin importar cuál sea el gas, que es este número de aquí, que es 0,00366 kelvins elevado a menos 1. Y este menos 1 solo está elevando al grado, no está elevando al número en sí. Lo primero, nos falta este dato, que este dato se va a sacar con otra ecuación. Delta T está, y la constante está. Delta T la sacamos de esta forma. Como el globo no está inflado al principio, se considera la temperatura en 0. Por lo tanto, al pasarlo en kelvins, con esta medida de conversión, nos da 273,15 kelvins. Nuestra segunda temperatura, que es 25 Celsius, que nos decía nuestro enunciado, es 298,15 kelvins. Esto al sacarlo y al restarlo, nos da menos 25 kelvins. Por lo tanto, ya tenemos nuestro delta T. Ahora, para encontrar nuestro VO, que es toda una vuelta enredosa, vamos a usar el volumen de un círculo. ¿Dónde? Sí, en este caso,
se considera el globo aerostático como un círculo. El radio es de 5 metros, tal como decía el enunciado, y pi se considera como 3,1415. Aquí al revisar la fórmula y valorizarla, nos da en metros cúbicos. Como es en metros cúbicos y nuestro coeficiente de dilatación está en litros, hay que convertirlo a litros sí o sí, porque de esta forma, al eliminar los litros, podemos tener los gramos. Ahora, al volver a la ecuación anterior, tenemos todos los datos y solo tenemos que valorizar. Los Kelvin, como se ven, se eliminan, y al tener solo litros, nuestro volumen final nos va a dar en litros. Ahora, como nuestra ecuación no está despejado el m, tenemos que despejar el m. Como este está dividiendo, pasa multiplicando. Y solo b nos queda despejado. Como queremos el m despejado, este coeficiente pasa dividiendo. Y ahora nuevamente vamos a valorizar con los datos que nos dieron después de todos nuestros ejercicios, y nos da este número de acá, que es en gramos. Nuestra masa nos queda en 84.928,53 gramos. Ahora, una opción que se puede dar es convertirlo a kilos para no tener un número tan grande. Al usar el factor de conversión, nos da este resultado, que es masa es igual a 84,928 kilogramos. Y esa es la masa, eso es lo que pesa el globo aerostático ya inflado a 25 grados Celsius. Eso es todo. Ya, Isidora. ¿Alguna duda? Es que es largo el ejercicio, entonces si Se fue la voz, Isidora. Se fue la voz. ¿se ¿Hay fue la voz? alguna pregunta?